Queridos amigos, no vamos a hacer 3 discursos, sino que vamos a conversar, conversatorio, como dicen en Colombia, que son bien hablados. Ante todo, agradecerles a todos ustedes la presencia, a un historiador y un periodista, a los que los invité muy especialmente, porque el libro es eso, es periodismo e historia. Tengo la friolera de 62 años de periodista, de la primera vez que entré a una redacción para sacar un semanario en Canelones. Vemos, ahí está Elías, que era uno de los que estaba iniciando aquello. Nuestro director era Maneco Flores, y después estaban los redactores Michelini, Teófilo Collazo y los jovencitos que veníamos ahí atrás. De modo que desde entonces estoy en esto de escribir. Yo diría que casi no recuerdo un día en mi vida en que no haya estado escribiendo algo. Y el periodismo es la profesión que me ha acompañado siempre y a la cual yo también he acompañado en todos los tiempos. Pero desde siempre también la historia me ha llamado. Desde niño mi padre me leía la historia griega, la historia de Roma, la de Víctor Duruy, aquel legendario historiador francés, y siempre tuve esa vocación. De modo que el primer artículo que escribí en el semanario Canelones era sobre Joaquín Suárez, ¿no? Gloria local. Y acá entonces se me ocurrió hacer un libro con temas de esa historia. La historia y la memoria, el abuso de la historia, el abuso de la memoria, las raíces de la república laica, la independencia, la leyenda negra de Rivera, todos temas en los cuales he batallado de años. Y es, si se quiere, una batalla por la historia, ¿no? Entonces me atreví a que un historiador me hiciera algunos comentarios sobre este tema. Y también me encontré luego con que, además de la mirada histórica sobre estos temas, artículos periodísticos que en su momento fueron periodismo de actualidad y que hoy son historia. Cuba en el 59, Rusia en el 68, Corea del Norte en el 68, cuando gobernaba el abuelo del actual engendro, ¿no? Pero que también es un buen ejemplo, sobre todo para los jóvenes, que a veces piensan que la historia es algo muerto, algo congelado, de cómo todo siempre está explicado sucesivamente a través de ese pasado, que se va renovando, que se va transformando, pero que como las capas geológicas siempre se va instalando sobre los antecedentes. ¿Quién podría entender la Corea actual sin saber cómo fue aquella Corea que tuve el privilegio de ver en aquellos años en que era digamos, algo surrealista, ¿no? Era como estar en otro planeta. De modo que eso es lo que resume el libro, a lo largo de tantos años, buscando crónicas, todas son de 3-4 páginas, lo cual creo que ayudará por lo menos al lector, y podrá ser leído en cualquier orden, porque habrá temas que apasionen más o menos al lector. También incluí, no me adentré en la historia reciente porque no era el objetivo, pero sí, conversando con los editores, publiqué un texto inédito, que es una serie de 10 notas que escribí sobre la marcha del golpe de Estado. Es decir, la semana siguiente al golpe de Estado, en la Opinión de Buenos Aires, yo había empezado a colaborar ahí en ese mismo momento, que empezamos a tener problemas curiosamente con la censura brasileña en Buenos Aires, las cosas raras que pasaban en la época. Y esos textos nunca se publicaron en Uruguay. Salieron en México, salieron en Brasil, salieron en Argentina, pero no acá. Y entonces eso sí lo incluí porque me parecía que tenía también la vivencia de lo que era el relato en aquel momento mismo que estábamos viviendo
con todo el deseo de ser lo más objetivo posible para el público que nos miraba de afuera, pero naturalmente desde la pasión y la angustia que estaba comenzando a vivir. De modo que este es el libro y esto es sobre lo que empezaremos ya a conversar, y ya me ha pedido la palabra el periodista, obviamente. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Está prendido esto? Sí. Y bueno, ya dijo prácticamente todo lo que había para decir, pero igual me voy a hacer un pequeño apunte que me resultó significativo, porque el título no es Las crónicas y la historia, como si se tratara de dos disciplinas que comparten. Hola, más audio. Decía que el libro se puede llamar Las crónicas y la historia, como dos géneros que conviven en el texto. Sin embargo, se llama El cronista y la historia. Y me parece que define ya desde el título el contenido. Y este género tan peculiar que conviven en el Sanguinetti escritor, ¿no? ¿Acaso encarnando aquella frase erróneamente atribuida a Philip Graham de que el periodismo es el primer borrador de la historia? Como la crónica es un género que incluye la perspectiva del narrador, del cronista, le permite ciertas licencias, a un cierto sesgo, es un género extremadamente adecuado, porque resulta que Sanguinetti no es tan solo el cronista que observa y narra la historia. En buena medida este libro es una pieza fundamental para aquel que quiera escribir una biografía, en la medida que refleja el vínculo personal, único, entre el autor, la política, la actualidad y el debate de ideas, que está presente en todo el libro, ¿no? Tiene una gran ventaja Sanguinetti, que seleccionó él los textos. Habría que ver los textos que quedaron por el camino si mantienen la sensación que da este libro, que es, no hay nada que sea anecdótico, que sea efímero, que evidentemente es a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo los periodistas, pero la reedición de aquellos tópicos que marcaron la historia de los últimos 60 años, y bueno, algunos lo señalaba él, pero miren de lo que estamos hablando: la Corea del Norte de Kim Il-sung, la revolución cubana de los primeros años, cuando todavía aún Fidel Castro no había hecho su profesión de fe comunista, y muy lealmente Sanguinetti le reconoce a César Di Candia haber recordado que él había dicho que había visto, había intuido que aquello podía tener una deriva autoritaria, ¿no? Pero no quiero, tengo varias cosas para apuntar, pero quiero empezar haciendo, en todo caso, no sé si una pregunta, o me gustaría que se detuviera en el Sanguinetti cronista del golpe, porque es realmente una serie extraordinaria de artículos, de una precisión y un rigor en el manejo de datos, con un énfasis cronológico que lo hace sumamente, le da una gran tensión narrativa. Tratándose de un protagonista, el relato tiene justamente un componente dramático que es muy infrecuente en el cronista, por no decir prácticamente inexistente en las crónicas periodísticas, que es que el narrador entra en la trama, algo que ya veíamos en La agonía de la democracia, pero en este caso de una manera mucho más directa, como por ejemplo un fragmento muy breve que voy a leer, refiriéndose al año 72, a hechos que estarían obviamente en el preludio del golpe de Estado, o de los golpes del 73. Y dice: estaba demasiado sumergido en mis asuntos del Ministerio de Educación y Cultura, pero le envié entonces una carta al presidente Bordaberry y le dije que de ese episodio saldría, pero difícilmente lo hiciera de ese proceso de deterioro institucional. Es decir, esa capacidad literaria, pero al mismo tiempo, por ser quien es, que le permite entrar y salir en el relato de esos hechos tan dramáticos, que no es la única que hace en el relato de estos años. Sin embargo, no se trata de un relato de modo alguno proselitista y tampoco forzadamente neutral. Esto es una constante, son una serie de artículos de crónicas que se refieren a ese periodo tan excepcional. Son 10 notas, sí. Son 10 notas. Cuando se produce el golpe, me llaman de La Opinión de Buenos Aires,
que era en aquel momento el gran diario de moda. Era el diario moderno de Timerman, del viejo Timerman, ¿no? No del último Timerman. Y que comenzara a colaborar, y empecé a colaborar, y en cierto momento me dice, bueno, ¿por qué no haces una crónica más grande? Y entonces escribí esos 10 artículos. Me pagaron $1000. Fue una bendición. Y ellos luego los recolocaron a su vez en San Pablo y en México. Y es, sí, una crónica, porque relato los hechos con toda la precisión que deben tener, en los cuales muchos soy protagonista, sí, efectivamente. Ese episodio que usted cuenta ahí es así. El golpe no fue algo abrupto, el golpe no fue un clavel del aire que un día se incrustó en una rama, fue un proceso de deterioro largo que comienza, es una década de violencia política. El país no tenía la vivencia, las generaciones que vivíamos entonces no teníamos la vivencia de la violencia política, ¿no? Y luego aparece la guerrilla, aparecen todas esas cosas. No teníamos tan claro tampoco en aquellos años que éramos parte de la Guerra Fría. Eso nos pasa a todos. Nos sumergimos mucho en la comarca y creemos que las cosas nos ocurren a nosotros. Y en realidad estaban ocurriendo a todos. Porque de un lado estaba Moscú y a partir de allí La Habana, y del otro lado estaba el Pentágono. En el 59 se produce la Revolución Cubana y en el 64 se produce el primer gran golpe, que es el de Brasil, ¿no? Que era fundamental, ¿no? Y a partir de ahí nos fuimos cayendo todos. Del mismo modo que cuando la Guerra Fría declinó, empezamos todos a poder salir. No solo por nuestra sabiduría, sino porque también el contexto internacional había ido cambiando de ese modo. Y esto fue un proceso de deterioro que tuvo sus puntos de inflexión, ¿no? Una cosa fue todo el periodo en el cual la guerrilla es enfrentada del Estado con la policía, y el cambio cualitativo que se produce en el momento de la fuga, a 60 días de la elección. O sea, eso fue tremendo. Ahí hay un cambio cualitativo que fue tremendo, ¿no? Y eso se lo doy como testimonio cada día más claro al historiador, ¿no? Es decir, el presidente Pacheco tenía claro que el ejército es siempre el último recurso. Y él dio toda la batalla con la policía. Y la policía tuvo éxito, porque toda la dirección Tupamara estaba presa. Es decir, que la policía, sin torturas ni excesos, había llegado al éxito. Se produce entonces aquella fuga espectacular. Era, bueno, el Estado no puede ni retener los presos. Era la caída del Palacio de Invierno, tú que venís de San Petersburgo. Entonces ahí se dicta un decreto encargando a las Fuerzas Armadas. Ya estábamos arriba de la elección, hubo una tregua propia de la situación y luego se reanudan las acciones, pero ahora ya con las Fuerzas Armadas por protagonistas. Y ese es justamente el gran desenlace, porque las Fuerzas Armadas tienen éxito y como consecuencia de ese éxito empiezan a cobrar protagonismo político, empiezan a ganar peso específico, y es lo que justamente en ese momento recuerdo ahora Sotelo, ¿no? En que yo le decía a Bordaberry, digo, Frondizi yo creo que nunca tuvo claridad del apoyo que hubiera tenido, porque fue aflojando frente a los embates del ejército. En aquel momento era más complejo también en la Argentina, porque estaba dividido profundamente el ejército entre los rojos y los azules. Pero, y le decía, hay que definirse ya más clara y categóricamente, porque si no luego va a ser tarde, ¿no? Bueno, esa es una carta. Yo todavía escribo cartas y creo que tienen un mérito las cartas, ¿no? Y es que quedan, ¿no? Los Twitter de Trump creo que no van a quedar. Bueno, antes que nada, quiero agradecer mucho realmente a Julio
de quien me enorgullece la amistad y el afecto, que sé que es recíproco. Y agradecerle especialmente porque él sabe bien, porque lo hemos hablado muchas veces, mucho más en privado que en público, que sobre muchos temas que hacen a este libro y a los periodos, y a los temas y a los asuntos que atraviesa este libro, no pensamos lo mismo. Y cuando me llamó Julio, de inmediato me sentí primero muy reconocido, pero después dije, qué fantástico este país. Cómo todavía en este país se puede trabajar contra la grieta. Cómo en este país todavía puede florecer la tolerancia en su sentido más radical. Yo hoy no he venido a hablar de las discrepancias. Ya tiempo tendremos. Quiero hablar de la fuerza que puede referir un relato que toma como núcleo inspirador, como brújula, el pasado. Citando a un historiador que yo también adoro, a Lucien Febvre, en un texto maravilloso, Combates por la Historia. Y debo decir, sin duda, que en este libro Marta ha estado mucho. ¿Por qué? Porque, como bien dice Julio, son 60 años de conversación, en donde el pasado, la historia, el relato, también la política, han sido elementos muy frecuentes de esta aventura, que es una aventura de amor, sin lugar a dudas, que yo admiro particularmente. Citando a Lucien Febvre, Julio dice: combatir por la historia y con la historia desde la política. Y lo decía en un texto escrito en la dictadura, en donde hablar de la historia y evocar episodios de la historia y evocar el sentido de la historia era también afirmar la oposición, era también afirmar la lucha contra la dictadura, era afirmar una condición democrática. También el pasado y las ideas. El doctor Sanguinetti ha sido y es un hombre de ideas, y construye muchas de sus afirmaciones desde la persuasividad, créanme, implacable, de hablar de ideas, pero aterrizándola en hechos, aterrizándolas, como diría Hannah Arendt, en la dignidad de los hechos. El que sabe hacer eso, el que sabe contar, el que sabe narrar, el que sabe transmitir ideas relacionadas con episodios de la historia, saca una ventaja. En política, frente a una clase, en un texto periodístico, sobre todo si además tiene, como sin duda tiene Julio, el oficio de escritor. Tengo una correctora amiga que siempre me dice que todos los escritores de cualquier disciplina deberían tener una estatua que dijera el lector. Y es algo que a los autores de cualquier género les está faltando mucho. Hablan para los colegas, escriben para los de la misma disciplina, y eso va perdiendo a la gente. Acá hay una encarnadura que vincula la pasión. Cicerón, al que cita mucho el doctor Sanguinetti, Cicerón refería que el historiador debía resguardarse de la pasión, y sin duda que lo debe hacer. Y debía resguardar el abuso de la memoria, porque la memoria, que puede ser un camino fantástico para la tolerancia, puede ser el camino más directo para la violencia, para la intolerancia, para el fundamentalismo, para el dogmatismo. Por eso, siempre recuerdo que cuando murió mi maestro, José Pedro Barrán,
el único dirigente político que vino a su sepelio fue Julio. Y ellos habían tenido un cruce de cartas, muy amable, muy respetuoso, en donde, en una polémica que está en el libro, y que es una polémica absolutamente vigente, en donde yo creo que fui el único historiador que le di absolutamente la razón, que era el debate necesario por rediscutir la fecha de la independencia nacional, un debate fundamental que iba contra el núcleo, bueno, de ese relato tan poco persuasivo, y nadie mejor que los docentes para advertir que la persuasividad de hablar de la fecha de la independencia nacional, un día que se votaron una ley de independencia, una ley de unión, una ley de pabellón, es complicado. A tal punto de que muchos profesores o maestros dicen, bueno, la primera ley, ahora pasemos a la tercera, porque la segunda es complicada. Y bueno, allí había una buena propuesta, una muy buena propuesta. Yo me acuerdo que la única sugerencia que le hice es que en vez de, que era celebrar el Día de la Nación el 5 o el 13 de abril, en referencia, bueno, al Congreso de Abril, al Congreso de Abril, al Bicentenario de las Ideas. Y yo la única sugerencia que le hice fue que en lugar de nacionalidad, que era un concepto complicado, se celebrara ese día el Día de la República. Y por supuesto, acordamos. Bueno, alguien que era 2 veces presidente, que había sido 2 veces presidente, y que luego fue senador, en una bancada que era firmemente minoritaria, desde un partido del Estado, desde un partido acostumbrado a gobernar, acostumbrado a tener bancadas enormes. Incluso, alguna vez hemos hablado que a él le gusta más de diputados que la Cámara de Senadores, tal vez porque es hincha de Peñarol. y hay ahí una dimensión más popular. El Senado envejece. El Senado envejece. Pero proyectar una ley que precedía al centenario y que afirmaba algo tan relevante como rediscutir un debate no zanjado, haciendo un debate necesario que tenía que ver con el relato nacional, y hacerlo de una manera tan pertinaz y tan fundamentada, realmente me parecía formidable. José Pedro Barrán, desde una lealtad maravillosa, desde el afecto, le decía, no, ojo, estábamos en conflicto con la Argentina, ojo con tocar el 25 de agosto, nada menos que en estos momentos. Y terminaba su carta diciéndole, le escribo con afecto a mi paisano, que es la forma en que en el siglo XIX se refería a mi compatriota. Exacto. Bueno, yo, entre otras cosas, hoy vengo a hablar de este libro tan sugerente en recuerdo de todo eso y tratando de construir esa idea de que los relatos, incluso aquellos que hablan del debate de las ideas, tienen que tener una encarnadura en los hechos, en el pasado. Y créanme, cuando no la tienen, se vuelven abstracciones, se vuelven espejos inconvincentes. Bueno, este libro revela que como cronista, como dirigente político, más que como historiador, yo creo que la historiadora, y que le tenemos que sacar, ¿cuántos libros? Están en la computadora encerrados. Bueno, tiene varios libros, excelentes libros sobre un tema fantástico, fascinante. La historiadora es Marta. Y que Julio tiene allí una brújula que sobre todo sirven al cronista, al periodista, bueno, que empezó en el semanario Canelones. Seguí en acción, seguí en el día. Y cuando recorre con quienes estuvo, uno ve eso que antes era tan clave, que la política se construía desde
las editoriales desde la prensa escrita, y que eso era un alambique de la democracia. Y desde la política, en donde no se elude ningún pleito, y en el error o en el acierto, pero desde la tolerancia, Julio Sanguinetti no ha salteado ningún pleito. Y para eso, como para tantas cosas, se necesita esa virtud fantástica que es el coraje. Tengo más cosas, pero... Yo me meto acá con el tema de el sentido de la República. Yo he batallado con estos temas, ¿por qué? Porque veo que hay un cierto, a veces, debilitamiento de lo que es el sano y profundo sentido nacional. Por eso hay muchos artículos de la época de la dictadura, a los cuales le pongo luego una cápite para que se entiendan, ¿no? Esos artículos sobre la conciliación, sobre los armisticios posteriores a la guerra, etc. Y en esto, ¿por qué de esa batalla? Porque yo veo que en los muchachos hay una perplejidad. Sí, se dice, la fecha de la independencia es el 25 de agosto, las 3 leyes, como dice el historiador, y una que es la unión a la Argentina. Los muchachos ya empiezan a tener una cierta complejidad sobre lo que es el país. Bueno, nos declaramos independiente de Brasil, nos unimos a la Argentina, y esta es nuestra independencia. Bueno, la cosa ahí ya empieza a generar dudas que no debieran existir. Y no porque el 25 de agosto no sea una gloriosa fecha de un glorioso episodio, pero otra cosa es decir la independencia, porque no lo fue. A lo cual le sumamos luego las abundantes teorías sobre el Estado tapón, en virtud del cual somos un invento británico. Entonces resulta que es una situación muy curiosa. Festejamos la independencia el día que nos unimos a la Argentina, y luego los ingleses resolvieron inventar un país entre Argentina y Brasil, y ahí entonces nace esta república como producto de la casualidad. Y yo ahí me insuflo y digo, señores, empezamos la revolución en el 10, ¿no? En el 11 aquí, y estuvimos en Las Piedras peleando contra los españoles, ¿no? Y en cuanto los porteños nos abandonaron un poco, nos fuimos al éxodo. ¿Y dónde estaban los ingleses? Y en el 13 hicimos las instrucciones, y no estaban los ingleses tampoco, ¿no, verdad? Y en el 15 ya estábamos en guerra con Buenos Aires y estábamos en pelea en Guayabo, ¿no? Cuando Alvear manda a Dorrego, que dice que viene encantado a liquidar a Artigas, ¿no, verdad? Y como dice Luis Alberto de Herrera, en ese día luminoso, el bravo coronel Rivera sabió a sus milicias y sabió a su arrogancia, ¿no? Y bueno, y luego viene toda la guerra con los portugueses primero. Guerra que estaba perdida desde antes, cosa que normalmente no se puede decir, porque era imposible que esta guerrilla nuestra le pudiera ganar a un ejército que venía de la guerra napoleónica, ¿no, verdad? Al mando del el único general portugués al cual Wellington no aceptó. Porque esas cosas a veces no se dicen, siempre tendemos todo a minimizar las cosas nuestras, ¿no? Lecor era un fenomenal general, ¿no? Había 7 divisiones que manejó Wellington en la reconquista de Portugal y España. El único portugués que aceptó fue Lecor. Bueno, estábamos perdidos, pero peleamos hasta el 20, ¿no, verdad? Primero con los portugueses, después con los brasileños. En el 25 ya estábamos de nuevo en batalla, ¿no? Rivera robándole los caballos a los brasileros en Rincón, en Sarandí, La Valleja, con todos los caudillos, porque allí estuvieron todos, ¿no? La Valleja al mando, pero estaba Rivera, estaba Venancio, estaba Oribe. ¿Y dónde estaban los ingleses? Entonces, señores, son 17 años de guerra, ¿no? 17 años de guerra. Entonces, cuando el emperador de Brasil le pregunta al inglés, a Ponsonby, ¿y usted cree que esa gente se puede gobernar? Y Ponsonby le dice, hace 17 años que están en guerra, ¿cómo no van a poder gobernar quienes logran sostenerse así? Bueno, pero de eso, sin embargo,
han dudado mucho nuestros ciudadanos y muchos de sus colegas, ¿no? Y que han insuflado todas esas teorías dubitativas sobre una especie de casualidad histórica, que si se mira además en la perspectiva de los 200 años, no podemos decir que el Uruguay sea un fracaso, sino este éxito de civilidad que seguimos siendo por suerte. Sobre todo si miramos las alternativas. Yo quería volver sobre el periodista, dos breves comentarios. El primero es que la primera vez que me llamó Sanguinetti para invitarme para hacerme el honor de presentar este libro, bueno, hablamos brevemente, me contó cuál era el sentido del libro y bueno, rememorando su pasaje por distintos medios de comunicación, al final me dice, es que es a lo que me he dedicado toda mi vida. Y a mí me llamó la atención porque obviamente que conocía su pasaje de entonces y de ahora por los medios de comunicación, pero alguien que fue 2 veces presidente de la República y a quien todos tenemos por un estadista, me sorprendió gratamente el afecto, el cariño y la autenticidad con la cual él se decía y se sentía básicamente un periodista. Así que quería referirme a eso y luego traerlo a una época que conocí, al menos en los años en que yo empecé a hacer periodismo, aún en dictadura, había que utilizar metáforas, hipérboles, lenguajes laterales, traer temas más o menos, si no de los pelos, por lo menos, para poder decir lo que estaba prohibido decir. Que la historia de la censura, obviamente, es la historia del absurdo y del ridículo, porque luego la gente entiende y el censor no puede hacer nada, porque ¿qué va a hacer, por ejemplo, con este texto escrito en julio de 1976, cuando era depuesto Bordaberry, se terminaba su mandato y los militares asumían en plenitud el mando del país, y escribía con referencia al bicentenario de la independencia americana, y en el contexto también del 14 de julio francés, bueno, un artículo muy encendido sobre las virtudes de aquellos padres fundadores y de las ideas liberales y republicanas en general, y haciendo referencia a cómo Estados Unidos supo mantenerse de manera inalterable en el sendero de la democracia, porque eso era una concepción extremadamente arraigada en la gente, escribe lo siguiente, ¿no? 1976. Los dictadores jamás han podido, aún con realizaciones materiales, lograr el olvido de la pérdida de las libertades. Todo lo otro ha sido efímero y jamás será mística popular. Evidentemente no estaba hablando del general Washington, y además de hacer un comentario, una valoración, es una declaración de principios y es una crítica directa a un gobierno militar que estaba teniendo algunos logros económicos, estaba haciendo la represa de Salto Grande, por ejemplo, podía esgrimir algunos logros materiales. Sin embargo, dice, todo esto será efímero porque la gente jamás olvida, la gente que vivió, como es el caso del pueblo uruguayo, los valores de la libertad, jamás olvida la pérdida de las mismas, ¿no? Me parecía importante detener, porque antes de ser periodista, obviamente leía el diario El Día y todos tratábamos de hilar fino, de tratar de ver si quería decir lo que yo creía que quería decir en esa suerte de complicidad a la que obligaba la dictadura, ¿no? Es que hay toda una serie de artículos que allí aparecen sobre eso, ¿no? Por ejemplo, hay unos que hoy pueden parecer más o menos de modé, sobre el patriotismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a una versión propagandística del patriotismo, que la dictadura pretendía usurpar, y con el famoso año de la orientalidad, y con la exaltación de Latorre, a cuya memoria le hicieron mucho daño, porque Latorre ya no era el personaje odiado que había odiado la generación de Don Pepe, ¿no? Sino que ya la historiografía había ido
ubicándolo de otro modo, ¿no? Indudablemente. Me acuerdo un día que una de mis nietas, muy inteligente, y que hoy la despedimos porque se va por un año a estudiar a Madrid, un día viene y me dice, con el liceo, me dice, abuelo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Dice, este señor Latorre, acá dice que hizo 2 códigos importantes, sí, y que alambraron los campos, sí, y que organizó la policía para pacificar la campaña, sí, y que hizo la reforma escolar con José Pedro Varela, sí. Y decime, abuelo, ¿tenemos que seguir hablando mal de él? Bueno, Eugenia. Lo que pasa es que, y ahí me meto, las dictaduras no casualmente se meten mucho con el pasado, porque buscan afincar una legitimidad que no tienen en una reconstrucción de un pasado alternativo, de un pasado adánico, tan frecuente en América Latina, refundacional, la historia escamoteada. Por eso inventaron, y ahí están las comillas sabias, el Día del Ejército el 18 de mayo. Invento. ¿Qué tiene que ver el pueblo en armas del 18 de mayo con el ejército profesional que alguna vez construyó Latorre? Nada. Sin embargo, establecer el Día del Ejército el 18 de mayo generaba un vínculo que iba atrás de los partidos, antes de los partidos, y afincaba esa incorporación de legitimidad que tenía que ver con el heredero fundacional. Eso termina mal. Sin embargo, a veces perdura, y perduró entre nosotros. La dictadura le hizo mucho mal a Latorre, entre otras cosas cambiando la calle Convención, glorioso nombre, por Latorre, pero le hizo horrible a Lavalleja. Lo puso nada menos que en el billete de 5 pesos. Estaba absolutamente jugado a terminar. Y le quiso hacer muchísimo daño a Artigas. Y contra el proyecto originario armó ese mausoleo que tenía fechas y que tenía títulos, pero no tenía ideas. Y bueno, ojo, con el pasado se puede algunas cosas, pero hay otras que no se pueden. Poner las cuestiones solo entre la libertad y el despotismo, o promover la libertad en toda su dimensión, eran cosas imposibles, incluso para una dictadura. Y le hizo horrible daño a Leandro Gómez. Y quiso terminar con el debate de los 33 orientales, y entonces el Consejo de Estado decretó que los 33 orientales todos eran estos y que se acababa la discusión historiográfica. Yo me acuerdo que el muy querido Aníbal Barrios Pinto no encontró mejor manera de hacer una contribución a la lucha contra la dictadura que hacer un libro extraordinariamente fino, extraordinariamente fundamentado, que probaba de manera inapelable. Pero ojo, en 1975, cuando varios historiadores estaban en los comités de homenaje, porque los historiadores en épocas de dictadura, bueno, pueden ser figuras queribles. Y él demostró que los 33 no eran 33, que cruzando las 52 listas que habían firmado como auténticas Oribe y Rivera eran 40, y que no eran todos orientales, que había negros. Eso es lo que un historiador o un periodista que evoca y que refiere al pasado con pasión y con conocimiento de historiador, porque créanme, el doctor Sagnieri es una persona muy culta, lo cual es una gran virtud siempre. Pero entre los dirigentes políticos, además de ser una gran virtud, es una virtud extraordinariamente escasa.
créanme, nos genera problemas a los historiadores. Por ejemplo, a mí me encanta discutir los diarios de sesiones. Me encanta. Me gusta mucho leerlo. Pero una cosa era leer los diarios de sesiones en donde los legisladores habían leído los clásicos y los citaban, y bien. Y bueno, y otra cosa es otra cosa. Por eso, en otro tema que nos vincula, hace poco estuvimos en un evento, el Atrio de los Gentiles, y entonces estábamos juntos y yo le decía, acá mismo, y yo le decía a Julio, hoy estamos en la misma bancada. Y él aceptaba, hoy sí. Mañana. Ana también. Anita también. Y después teníamos a la otra bancada. A la otra. Algunos de la otra bancada, obviamente, no lo pueden ver. No lo pueden ver. Claro. Hay que tener mucha comprensión y mucha capacidad de tolerancia y mucha capacidad de entender al otro para reconocer el coraje en la discrepancia o en la adhesión de alguien que en la dictadura, en un escrito periodístico, defendía con argumentos el derecho a la despenalización del aborto. Claro, los que hablan de laicismo sexual como vía para contrarrestar el valor de la laicidad en la construcción del Uruguay, obviamente, no van a poder entender esto, no van a poder entender esto. Y al mismo tiempo, desde esa visión de una república laica, que es otro tema que está acá, se puede afirmar una visión en donde, bueno, la nación y el patriotismo, en épocas de patriotismo dogmático, recobraba aquello de la nación como la adhesión a un sistema de valores. La nación no como una reivindicación telúrica contra el otro, sino la nación que puede incorporar ese sentido de tolerancia abierto, y está citado en el libro, aquella frase maravillosa de Rodó, el libre pensamiento en tolerancia. Yo me acuerdo cuando se creó el Foro Ballista, que en el Foro Ballista había un conjunto de cuadros, de retratos, de lo que podría llamarse la trayectoria del Partido Colorado. Y había algunos que para la tradición ballista, y yo me acuerdo que él me contaba lo que le decía Chilín Sigliuti, le decía, no, ¿cómo me vas a poner a José Pedro Varela? ¿Cómo me vas a poner a Rodó? Lo que hubiera dicho don Pepe. Lo que hubiera dicho don Pepe. Entró enojadísimo. Y me dice, pusiste a don Pepe entre Julio Herrera y Oves y José Enrique Rodó, sus dos enemigos. Y yo le digo, Chilín, ¿vos te parece que no tenemos bastante con nuestra interna de hoy para seguir con la interna de don Pepe 100 años después? Bueno. Y era así. Y eso en la historia de los partidos es un tema, ¿no? Porque son, seguro, don Pepe fue un líder muy fuerte, y todos los que se le enfrentaron por una causa u otra, bueno, quedaron de algún modo postergados en el imaginario colectivo del partido, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, Figari no fue tanta la confrontación porque no la hubo, pero Rodó y Julio Herrera sí, ¿no? Claramente se enfrentaron a don Pepe, ¿no? Y bueno, entonces
y se va produciendo esos fenómenos en los partidos, como es lógico además, ¿no? En el Partido Nacional predominó, por ejemplo, el liderazgo de Herrera y eso hizo que muchas otras figuras del Partido Nacional fueran pasando a un segundo plano en la recordación o en la vocación. Pero bueno, eso es lo interesante de esto, de una historia que no está muerta, que sigue viva, porque siguen representando cosas, ¿no? Hoy mismo Rodó el centenario de su muerte, se ha hablado mucho, yo he participado en muchas de sus cosas, se le ha tergiversado tanto a Rodó también, que parece una especie de idílico tonto, que no entendía lo que era el progreso, cuando no es eso, ¿no? Cuando no es eso. Es más, hay unas cosas de Rodó que estos días se ha evocado con un gran éxito, porque él hace una gran discurso admirativo de los Estados Unidos, de lo que es su fuerza, su capacidad, su voluntad, exalta mucho lo que es la voluntad de los Estados Unidos y tal y que cual. Y entonces lo que él sí cuestiona, dice es que el exceso de utilitarismo puede ser peligroso y puede llevar, desgraciadamente, a una vulgarización regresiva. Creo que no hace falta pensar dónde está la vulgarización regresiva de ese tan enorme y fantástico país, ¿no? No, un aporte, hacía referencia a Gerardo a cómo el historiador tiene que dejar la pasión de lado y ceñirse a la dignidad de los hechos, en el que hacía referencia Arendt. Obviamente Sanguinetti no es propiamente un historiador, si bien su materia en buena parte de sus trabajos es no solo la historia o hechos históricos, sino, bueno, elaborar algunas tesis a partir de esos hechos. Pero hay algo que va más allá de esa dimensión intelectual, y tiene que ver con cuestiones quizás de tipo moral e ideológico. En todos él no rehúye ninguno de los debates aún hoy, ¿no? Allí aparece el anticharruismo, así definido por Daniel Vidar, la discusión de este último medio siglo, antes de la caída del muro, sobre todo entre el liberalismo y comunismo, entre democracia y populismo. Hay artículos ya de la década del 60 que hablaba de esto, que hoy está tan vigente, pero uno tiene la sensación de que cada idea, por contraria que fuera a la suya, tuvo la oportunidad de defenderse en su relato, lo cual hoy en día también se hace poco frecuente, cuando tanto la memoria como la historia, como las ideas, incluso como los hechos, son utilizados como dardos arrojadizos, no solo sin el menor rigor de veracidad, sino incluso a veces sin la menor ética, ¿no? Y eso me parece que es importante destacarlo, porque aparece de una manera sistemática, eso sí, como una cuestión hasta estilística, pero sobre todo de estructura de pensamiento, y yo digo de estructura también ética, como intelectual, de exponer ideas, y a todas, a una de las contrarias, darle la chance de defenderse en su mejor versión. Bueno, que por eso está la historia, digamos, ¿no? Y por eso está el periodista también. Yo a veces me lamento de que el periodismo, que antes recogía mucho los debates históricos, hoy ha ido como desapareciendo. Las fechas patrias están desvanecidas y no son la ocasión como eran antes. Y el pretexto, no solo para exaltarlas, sino para entenderlas, para discutirlas. Hay un artículo por ahí que digo, los 33 ya poco desembarcan, porque corremos la fecha para aquí, para allá, en nombre del bienvenido turismo, y entonces ahora, esta semana que viene, tenemos el 12 de octubre, ya no sabemos si es 12 o si es 15, o si llegó Colón o se fue Colón, ¿no? Entonces, esas cosas hacen mucho a la esencia del tema. O sea, seguro, los diarios, los medios han cambiado tanto, ¿no?
Seguro, yo empecé en diarios estrictamente políticos, ¿no? Pero en aquella época eran todos estrictamente políticos, ¿no? El Debate era herrerista, El País y El Plata eran nacionalismos independientes, ¿no? El Sol era socialista, Justicia era comunista, El Día era ballista de la 14, Acción era de ballista de la 15, pero en todos esos había enormes debates históricos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Recuerdo muchos de ellos que tuvimos incluso entre Acción y El Día, ¿no? Por las diversas versiones que podíamos tener en aquel momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, habíamos empezado a escribir Dios con mayúscula y El Día nos apostrofaba porque ¿cómo hacíamos eso, no? Y yo escribí muchos artículos diciendo que los nombres propios van en mayúscula, ¿no? ¿Qué consecuencia? La idea de Dios, que es una idea sustantiva, más allá del debate sobre con qué contenido lo cargamos, es un nombre propio, ¿no? Bueno, pero todos esos debates allí estaban. Y seguro eso ha desaparecido, como desapareció, por ejemplo, prácticamente el cronista parlamentario. El cronista parlamentario es un tipo importantísimo en cualquier redacción, importantísimo. Era el que hacía la crónica pormenorizada de la crónica del día antes, trataba de poner la anécdota del día, hacer entender los proyectos de ley. Todo eso desapareció en la prensa. Es un personaje que era muy importante y que desapareció. Por eso los pobres legisladores andan desesperados por meter 40 segundos en un informativo de tele para contar que hicieron un proyecto. Y son esos 40 segundos la única oportunidad que van a tener de que alguien se entere de eso, ¿no? Bueno, son cambios, por eso, y digo esto porque no es un libro solo de historia, es de periodismo también, ¿no? Es toda mi vida de periodista, que la vi cambiar tanto, ¿no? Porque uno iba al taller antes, ¿no? Y seguro era el taller en caliente, era el plomo, ¿no? Cuando apareció el offset ya fue una cosa fantástica, una cosa rarísima. Nosotros, estos días ahí, la editorial ha hecho un muy lindo afiche con la máquina de escribir, ¿no? Bueno, con la cual nos formamos nosotros, ¿no? La Underwood y la Remington, ¿no? Que tenían una gran diferencia, ¿no? Pues la Underwood se ponía el acento después y en la Remington antes, ¿no? Entonces era un problema de esencia, ¿no? ¿Verdad? Y los muchachos que íbamos a escribir, a aprender en la Academia Pitman, a escribir al tacto, ¿no? Bueno, después los problemas que fuimos teniendo. Mi director, Luis Valle, nunca escribió a máquina. Y periodista de toda su vida, de los 16 años escribiendo en El Día con el tío, y escribía a mano, había un viejo linotipista que le aceptaba los textos así, y después se jubiló, bello, y los otros linotipistas le dijeron, no, Luis, no más esto. Entonces yo se los pasaba a máquina. Bueno, porque seguro éramos los chicos, los campeones de las 200 palabras por minuto de la Academia Pitman, ¿no? Bueno, pero después se nos vino la electrónica y después la computadora, y ahí tuvimos que reaprender de los muchachos que ya nacían con la computadora puesta, ¿no? ¿Verdad? Otro que no escribía a máquina era Pibel, que tuvo mucho que ver con... ¿Cómo no? Con Julio y con Marta, amigos. Mucho, con todo. Y que yo encuentro, lo encuentro en el libro. Fidel nunca escribió a máquina, entregaba sus manuscritos. Él no tenía jóvenes dirigentes políticos para que le cambiaran, tenía otra cosa que no vamos a contar, pero que sabemos bien que le cambiaban y que la estuvo hasta el final de su vida. Fue un hombre en ese sentido muy privilegiado, pero cambia. Yo me acuerdo cuando Carlos Maggi contaba que él había en los tiempos de los tipos había alcanzado digamos, la destreza muy particular de poder titular en 12 tipos, lo cual ahora, ¿cuántos tienen? 144. 140. Bueno, y es todo un problema. Bueno, había que titular sin tiempo en 12 gigantes a tal
Pero finalmente todo cambia, pero finalmente lo que atrae, lo que persuade, sigue siendo el narrar bien. El narrar bien. Y esa es una virtud muy, muy compleja. Yo, por ejemplo, puedo atestiguar que el doctor Sanguinetti narra el fútbol maravillosamente. Tiene sus pasiones. Legítimas y desbordantes, que le impiden cierta objetividad. Pero la diferencia, y corregime, entre los ídolos, los cracks y los líderes, exacto, para juzgar un equipo o para juzgar una estirpe o una generación, es una maravilla. Es una maravilla. Y se lo digo yo que jugué al fútbol. Y entonces poder calibrar la diferencia entre un líder, un crack y un ídolo, una maravilla. Es decir, ahí... Porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Para mí el mejor jugador de fútbol que yo vi es el Pepe Schiaffino, y que yo creo que era el crack integral. No fue ninguna de las otras dos cosas. Ni líder, ni ídolo. Los ídolos era Miguel, que hacía los taquitos, las chilenas, Hover, con aquella potencia fantástica, Guilla. Schiaffino incluso hasta ni lo entendían bien mucho, ¿no? ¿Verdad? A lo que jugaba, ¿no? ¿Cómo lo van a entender? Entonces no era, pero era un crack fantástico. ¿Cómo lo van a entender a Schiaffino si Schiaffino se había hecho rico porque había guardado el dinero? Había ido a Italia y había guardado el dinero. Rico. Después era políticamente incorrecto. Me acuerdo que el Vasco Sea, que fue técnico y hablaba, siempre decía algo que quedó cortita y al pie. Era del Vasco Sea. Y Schiaffino decía ni cortita ni al pie. Y era maravilloso, porque exactamente para jugar al fútbol, ni cortita, que es un pase intrascendente, ni al pie, porque queda atrás. Hay que tirarla adelante. Una maravilla, un filósofo. Un filósofo. Un filósofo. Estaba condenado. Bueno, eso que puede hacer algo tan impresionante como que un partido de Peñarol de estos últimos años, perdón, José, sea algo que puede llegar a competir con la Odisea. Y finalmente tiene que ver con el relator, tiene que ver con el AEDA. Del mismo modo que el libro tiene fotos maravillosas, maravillosas. Las fotos son maravillosas porque las fotos son como un complemento para lo hondo, un atajo para lo hondo. Y allí está el doctor Sanguinetti, más joven, con alguna figura, en momentos y en lugares increíbles, increíbles. En Corea del Norte, en La Habana, el inicio de la revolución, en la Unión Soviética, en China. Y hay un acierto en el libro, que no modificaste los textos. No. Y eso es muy importante, muy importante. Y algunas cosas las cambiaría hoy. Por supuesto. O las retocaría hoy, ¿no? Por supuesto. Pero los textos no se modifican. No se modifican. Los textos tienen contexto. Y si se modifica un texto escrito en los 60, 50 años después, bueno, es trampa. Y ahí lo que uno puede ver es, bueno, la coherencia de una visión. Ir en los años 60 a la Unión Soviética y hacer una serie de crónicas para Acción, hipercríticas, que podrían coincidir con Svetlana Alexievich en su visión del Homo Soviéticus, bueno,
no es menor, no es menor. Por eso de no cambiar los textos es una virtud. No, que con respecto a eso, a mí me llamó mucho la atención, porque son crónicas escritas, por decirlo de algún modo, en la época previa al nuevo periodismo americano, que cambió todo, ¿no? Seguramente tributarias de los grandes narradores periodísticos que tuvieron que hacerse cargo de escribir las crónicas de la Segunda Guerra Mundial, de la propia guerra de Corea y acaso antes de la Guerra Civil Española, donde el objetivo no era ilustrar el hecho en su dimensión, en su gravedad, en su tragedia o en su devenir, en el devenir de los hechos desde la anécdota, desde los personajes, los sentimientos y las cosas que le pasan a la gente común. Eso ya más reciente, seguramente propio de la década del 60 en adelante, sino de darle una comprensión cabal de lo que estaba ocurriendo, como dicen en Estados Unidos, la big picture, ¿no? La gran perspectiva sobre los hechos para que el lector entienda el decurrir de los acontecimientos. Por allí aparece, porque a uno hoy le llamaría la atención cómo es que estuvo en Corea del Norte, en Moscú o en Checoslovaquia, prácticamente en los días previos a la invasión soviética, y no aparece lo que hoy le reclamaríamos al cronista, que es la anécdota de la conversación con el mozo que le sirvió el café, con la mujer que vendía flores o con el botones del hotel. Es decir, pero efectivamente quizás también escribió esas crónicas, pero en las que publica en este libro aparece una mirada de alguien que quiere entender y hacer que la gente entienda por dónde vienen, de dónde vienen y hacia dónde van los acontecimientos. En ese sentido son crónicas que, claro, en aquella época, si hoy es difícil saber lo que pasaba en Corea del Norte, imagínense en la década del 50 o incluso en la Unión Soviética de los años 60, ¿no? Y eso, simplemente que ahí el cronista periodístico se corre, quizás hasta podríamos decir que en algún sentido se eleva a una dimensión más de estadista, más de cientista político, para tratar de explicar qué era en realidad lo que estaba ocurriendo en esos... Bueno, eso de Corea viene bien a cuento, porque estos días está de moda el tema, ¿no? Bueno, yo escribí 5 notas de Corea del Norte y elegí una que se titula Corea, Vietnam, que es lo que estaba ocurriendo en ese momento, 3 puntos suspensivos, interrogación, Corea. O sea que ya estábamos exactamente en lo que ocurre hoy. Es decir, estábamos en plena guerra de Vietnam, pero la situación con Corea estaba ya con una enorme tensión. Y ahí, pero seguro era impresionante aquello, ¿no? Es impresionante, y cuento alguna cosa para que se entienda lo que ocurre hoy. Porque este chico que hoy gobierna allí es hijo y nieto de quien construyó esa república. Entonces, yo había ido bastante advertido por mi amigo Rodney Arismendi, el líder comunista uruguayo, que me dijo, mirá, tené cuidado, llévate una botellita de whisky, te van a dar de comer las cosas más raras, y mirá que el culto de la personalidad, bueno, muy bien. Pero ¿qué culto de la personalidad? Me encuentro, Kim Il-sung había inventado todo, y había inventado todo, y había inventado todo. Nos lleva a una fábrica de ferrocarriles. Digo, bueno, acá habrá ingeniero, la explicación será un poquito más racional. Entonces aparece un ingeniero y explica lo que era el transporte antiguo, tal, en carreta, hasta que el camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea y líder de 50 millones de coreanos, porque así lo mencionaban cada vez, inventó el ferrocarril. Y entonces él nos explicó cómo hacer los ferrocarriles. Bueno, era surrealista. Recuerdo que yo vi un torno automático que había, entonces le pregunté al ingeniero, ¿y este torno automático? Bueno, acá había solo tornos hasta tal año, solo tornos mecánicos, hasta que el camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea y líder de 50 millones de coreanos, nos enseñó cómo se hace un torno, era estrictamente surrealista.
estrictamente surrealista. Nos llevan a una escuela. Seguro uno iba conducido, no es que uno iba a hacer crónica libremente, simplemente iba mirando lo que le mostraba, tratando de entender. Nos llevaron a una escuela, no había primer año, segundo año, tercer año, era Kim Il-sung aprende las letras, Kim Il-sung aprende los verbos, Kim Il-sung aprende a multiplicar, eso eran los grados de la escuela, ¿no? ¿Verdad? Bueno, les cuento esto, cuando retorné de Corea, que paramos 2 o 3 días en Moscú, Moscú, de Brezhnev, ¿no? Era, por fin, estoy en casa, seguro, afiches de cine, afiches de teatro, restaurante, ¿viste? Era una cosa. Ahora, entonces, les cuento esto, porque, vuelvo a decir, cómo la historia explica tantas cosas. En ese clima se crió este muchacho, en ese clima de absolutismo y misterio, ¿no? Hoy mismo leemos en los diarios que ahora él ha levantado el nivel político de una hermana, que tampoco se sabe bien cuándo nació y que se presume que estudió en Suiza, pero tampoco se sabe. Entonces es una cosa increíble, ¿no? Increíble realmente. Bueno. Pero también tiene sus creaciones. Los pantalones del nieto. El corte de pelo, los cortes de pelo oficiales. De todas maneras, y ya creo que tenemos que ir medio cerrando. No hay ningún problema. No. Mientras, todavía no han empezado los bostezos, ¿verdad? Bueno. Tenemos unos minutitos más. Es por el culto a la personalidad, no se animan a bostezar. Esto es un punto de comparación con Corea del Norte. Por otras vías. El texto, esta compilación termina con un apartado que es el ir y venir de las ideas, ¿no? En donde sobre todo se recoge, la visión del cronista que registra temas, asuntos, ¿no?, contemporáneos. Y allí hay, hay temas polémicos. Nadie que lea al doctor Sanguinetti va a decir que el doctor Sanguinetti no es controvertido, no es polémico, no es controversial. No. Y creo que eso es una virtud, porque estamos tan cansados, por ejemplo, de periodistas previsibles que ya sabemos lo que van a decir sobre todos los temas, sobre todos y cada uno de los temas, y que tienen una visión muy acotada. Por ejemplo, habla de la nostalgia de lo absoluto, gran tema de nuestro tiempo, pero lo aterriza, en tres claves muy impresionantes. La nostalgia de lo absoluto en una tradición como la marxista, la nostalgia de lo absoluto en una tradición como la freudiana, la nostalgia de lo absoluto en una tradición como la antropología de Lévi-Strauss, o el origen de los malestares públicos, como dice Enrique, estas sociedades enojadas, que, las estamos viendo cotidianamente y están generando hechos políticos extraordinariamente impactantes. También el registro de los miedos. Como un cronista de una época también tiene que registrar más allá de la coyuntura de fulano y ¿cuál es el lugar de los miedos? ¿De qué se tiene miedo? Y cómo eso va cambiando. Y también, y hay un texto que creo que es el último, que es un texto en medio de la dictadura, y que se titulaba La moda retroideológica, en donde, afirmaba cómo en ese contexto habían tentaciones ultristas, en una perspectiva y en otra, y cómo en definitiva podían ser, y ahí la cita última es acá estoy, se me acaba de
de perder la última cita es a Dickens, en el célebre comienzo de su historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. Y cómo eso se reproduce prácticamente en todos los tiempos, en todas las coyunturas. En suma, y esto como no es una novela, se puede contar, son los mejores tiempos, también los peores tiempos. Todo depende de dónde estemos y en qué día. Yo creo que ahí hay una sensación. En determinado momento citás a Huizinga, el tono de la vida. Cómo se puede registrar el tono de la vida de una época y cómo se puede iluminar, más allá de la coyuntura específica, los mejores tiempos, los peores tiempos, el lugar en donde se está. Y cómo referir eso y alimentar y encontrar el eco del lector. No porque necesariamente el lector esté esperando eso. Tal vez justamente por lo contrario, porque no está esperando eso. Y entonces el factor sorpresa es un instrumento apasionante de alguien que escribe, de un cronista. Me parece que en eso está afirmado, buena parte de esa referencia al pasado y cómo hacerlo vivo, cómo marcar efectivamente que el pasado no es la historia de lo que ya fue, ni el registro de lo que ya fue, es sobre todo el registro de lo que ya fue y su influencia fuerte en el presente, que no explica el presente, porque el presente es contingencia, pero sin cuyo concurso, el concurso del pasado, el presente se vuelve ininteligible. Que eso es, de alguna manera, el aporte que todos aquellos oficios que tienen como materia prima el pasado intentan hacerlo, porque ninguna disciplina tiene el monopolio del relato del pasado. Por supuesto que no la de los historiadores. Incluso los auditorios creen que los historiadores tienen el monopolio del discurso de la verdad sobre el pasado. Y es profundamente equivocado, y lo primero que hay que decir hoy y siempre, es que no, que esa expectativa que tienen los auditorios respecto a los historiadores no es correcta, que los historiadores no tienen un discurso de la verdad, no deben tener un discurso de la verdad, deben producir conocimiento crítico del pasado. Claro. No, yo simplemente, por último y para finalizar, quería destacar en referencia a otra cosa que decía al comienzo Gerardo, que es de vuelta el tema de la pasión. Nadie que lo conozca, el autor, que lo haya habido en su actuación política, pública o menos pública, podrá dudar de que es una persona que hace las cosas con pasión. En este libro aparece Sanguinetti como un escritor, como un político, como un periodista que está empujado por una doble turbina. Una son las ideas, o el debate de las ideas, o la convicción de que algunas son sus ideas y otras son las ideas que le permiten debatir y en todo caso seguir descubriendo la verdad. Y hay una dosis de pasión en todo lo que escribe. Una pasión que es escrita, digamos, que lo lleva a escribir de una manera muy, muy frontal, muy franca, también muy leal, y eso para coincidir o para discrepar siempre hay que agradecerlo, por lo menos reconocerlo. No habría que agradecerlo si fuera una moneda común, pero lamentablemente en el discurso público, en el debate público, vemos demasiado frecuentemente chicanas, en fin, comportamientos de escaso valor intelectual y de aún más bajo valor ético, ¿no? En este caso hay una matriz de un hombre liberal, de un hombre progresista. Nunca pensé que iba a decir esto en público, pero bueno.
quizás sea la perspectiva de los años, la perspectiva de los libros, la perspectiva de los debates que uno se encuentra con una vez más. Yo quedé muy impactado por el libro de Figari, ¿no? Que es una obra mayor. Quizás esta también lo sea, y en otro contexto político habríamos tenido aquí a los representantes del Ministerio de Educación y Cultura, por lo menos, ¿no? Pero bueno, la vida es lo que es, y ahora tenemos este libro donde aparece nuevamente el Sanguinetti en su esencia, ¿no? Ese hombre de convicciones profundas, pasional y al mismo tiempo un expositor y un argumentador leal. Bueno, les agradezco a los dos, les agradezco a todos la benevolencia y buenas noches.